En aquel entonces, el objetivo del programa era reunir a los escritores y escritoras principales de la revista en una serie de conversaciones. Fueron 12 sesiones a lo largo de 6 meses. Y bueno, pues las líneas de investigación que se estuvieron trabajando fueron territorios, extractivismo, minería y narcotráfico, patrimonio, discursos identitarios, turismo, violencia económica, el tema del agua también. ¿Qué pasa con la infraestructura estatal, el desplazamiento forzado de comunidades? ¿Qué pasa con el aire, la migración, la marginación? La tierra, por supuesto, el concepto de territorio, los sedimentos, el daño que causa el sistema económico que vivimos, el poder político, cómo se mezcla, cómo se imbrica con estas cuestiones, y por supuesto también el arte desde una perspectiva situada en la ecología política y en las luchas por el territorio. Ese fue el programa que concebimos durante los 6 meses que duraron estas sesiones, y de ahí se desprenden estas charlas que vamos a tener durante esta jornada de 2 días. El origen tanto de los primeros diálogos como de estos que vamos a tener acá es precisamente la publicación que les comentaba, que se llama Islario, Agua, Tierra, Territorios. Es una revista anual que publica autores que investigan la extracción de bienes naturales no renovables y el despojo de territorialidades en México y algunos países del Cono Sur, y lo hago desde el 2016. Islario fue pensado desde el principio como una publicación sin fines de lucro que contribuyera a visibilizar desde las artes visuales, la etnografía y el periodismo de investigación, así como los estudios patrimoniales, diversos procesos de extracción de bienes naturales y culturales desde una perspectiva multisituada. Y bueno, pues el proyecto crítico de Islario busca revelar pues las rutas que siguen los megaproyectos, también para desentrañar cuáles son los intereses que persiguen las corporaciones transnacionales y los estados para arrebatar la identidad, la propiedad individual y colectiva, la cultura, los espacios rituales y de esparcimiento, así como los medios más básicos de subsistencia, tanto de comunidades rurales como metropolitanas. El objetivo de Islario pues, es forjar un archivo de largo aliento que contribuya a visibilizar estas cuestiones que les acabo de mencionar, y cómo otras nociones derivadas de estos conflictos, como la migración, la violencia económica y también el papel que juega el arte contemporáneo en todos estos procesos. Y bueno, pues esa es la idea que anima a esta publicación Islario, y que le da origen a estos diálogos. Entonces, esta es la segunda edición, es la primera vez que se lleva a cabo de manera presencial. Las islas también se desplazan, y bueno, pues buscamos contribuir a un diálogo abierto, público, también gratuito y accesible, para reflexionar y discutir sobre el fenómeno extractivo, enfocado específicamente en este caso en el noreste mexicano. En base pues, a 3 líneas abordadas tanto por artistas, cineastas, investigadores e investigadoras durante diversos procesos de trabajo. Estas 3 líneas que encontré o que encontramos en conjunto tienen que ver con las afectaciones al paisaje del noreste, la extracción de sedimentos pétreos y de mantos acuíferos, y la minería y la contaminación ambiental en el noreste mexicano. Entonces, vamos a tener la mesa del día de hoy con Atlas Materia Prima. Me acompañan hoy Gabriela Cisniega y Erika Loana. Ahorita se las presento de manera más adecuada. Y posteriormente vamos a tener la proyección de Hércules. Una parte es una explicación y otra parte es una proyección de este cortometraje que está realizando el cineasta Abraham Ávila, que nos acompaña hoy también. Y el día de mañana vamos a empezar a las 10 con la contribución de Rolando Flores Tobar y la maestra Saskia Juárez, en compañía o en la misma mesa, en diálogo con el artista Osvaldo Ruiz, para posteriormente conversar con los artistas Arturo Hernández Alcázar, Calixto Ramírez Correa a las 11:30 de la mañana. Y para la mesa 4, de la 1 de la tarde, vamos a estar en conversación con Arnoldo Díaz y Ana Cadena Peyton, que van a estar hablando sobre el tema de la extracción de agua en Nuevo León específicamente. Y finalmente vamos a tener la participación del artista sonoro Juan Pablo Villegas, con 3 composiciones que ha realizado bajo una línea que él llama ecocorridos. Entonces, bueno, ese es a grandes rasgos el programa que vamos a estar llevando a cabo este par de días.
Y bueno, pues una de las preguntas que animan también toda esta conversación es ¿qué es lo que puede hacer el arte frente al fenómeno extractivo? ¿Qué podemos hacer nosotros como artistas, cineastas, académicas y académicos, más allá de lo que ya estamos haciendo para sostener, acompañar y visibilizar también estas urgencias? Y finalmente, ¿cuáles son los espacios tácticos de intervención en los que podemos incidir desde el campo del arte? Entonces, bueno, pues son preguntas abiertas, no esperamos responderlas a lo largo de estas sesiones, pero sí que podamos volver a ellas en algún momento o repensarlas. Bueno, pues les voy a presentar a Erika Loana y a Gabriela Cisniega. Ahí está también parte de la definición de su proyecto, de la estructura de su proyecto, pero mejor voy a dejar que ellas lo conversen. Y bueno, pues Erika Loana es arquitecta multidisciplinaria, egresada de la UNAM, con experiencia en la gestión de proyectos museográficos y maestría en conservación del patrimonio por la Escuela Nacional de Restauración y Museografía del ENCRIM. Ha sido becaria del FONCA Jóvenes Creadores en 2012 y Coinversiones en 2022. Ha participado en diversas exposiciones donde destaca Measure, The Storefront, For Art and Architecture y Overworld, interconexiones entre Japón y México. En 2021 realizó la residencia arquitectónica en Art OMI en Nueva York y actualmente es la coordinadora de producción y museografía en el Museo Jumex. Y Gabriela Cisniega es arquitecta chihuahuense, originaria de Chihuahua, socióloga del sur global. Actualmente es habitante y participante del paisaje y el territorio del Estado de México. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Adelante. Bueno, pues se escucha así. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Yo soy Gabriela, mi compañera, colega Erika, y nosotras empezamos a trabajar este proyecto de materia prima desde la visión de arquitectas, con esta pregunta como relacionada a los espacios que generalmente no vemos, que son los espacios de donde extraemos los materiales para construir. Entonces teníamos como la pregunta inicial fue cómo se ven esos vacíos que deja la arquitectura y un poco empezamos simplemente a visitar estos sitios y de esas visitas se fue desdoblando muchísimos matices más, ¿no? Ya dejó de ser como tan importante solamente la parte estética, o más bien nos dimos cuenta que detrás de la parte estética hay muchísimos más matices, pues sí, del paisaje mismo del que estamos extrayendo materiales, ¿no? Cómo se está haciendo, quién lo hace, quién se beneficia y cómo toda la cadena extractiva pues no es visible para la práctica arquitectónica como tal, ¿no? Como constructores de ciudades o de proyectos. Y bueno, un poco ese... Sí, bueno, en esta presentación justo empezamos con este mapa, que es el mapa geológico de la República Mexicana. Y a mí me gusta mucho porque es como una síntesis de lo que hay en el territorio y de lo que en realidad tenemos enfrente, ¿no? Que son, por ejemplo, aquí en Monterrey, estas maravillosas cordilleras y montañas. Y a raíz de la geología que se ha ido formando en nuestro territorio, que en realidad es una geología en años geológicos muy joven, podemos encontrar justo estas grandes cordilleras de la Sierra Madre Occidental y de la Sierra Madre Oriental, y cómo es que cada una de esas formaciones que se han hecho a lo largo de miles de millones de años derivan en lo que hoy nosotros llamamos recursos naturales, ¿no? Y justo cómo es que estos recursos naturales apropiados, ¿no? Que ahí tenemos que platicar del tema, se encuentran en ciertos puntos, y esos puntos son los generadores de todas las industrias que hay alrededor del país, ¿no? Entonces, por eso en el norte encontramos las carboneras, en el norte del país, en Coahuila, en Saltillo, ¿no? Como en todos esos alrededores. O por aquí en Monterrey encontramos un montón de mármol,
de calizas, de rocas ígneas y sedimentarias. Y en la parte rosita, pues otro tipo de materiales, ¿no? Que son más como metales y cosas que se extraen, pues sí, sobre todo como cosas metálicas. Entonces, como que entender este territorio también nos hace entender cómo es que se maneja la industria en la industria de la construcción, sobre todo porque estamos en materia prima enfocadas a la arquitectura, sí, y como que hicimos un sesgo, ¿no? Hacia la arquitectura por nuestra formación, pero también porque el extractivismo en el país es vastísimo, ¿no? Entonces podríamos hablar de muchos materiales y de muchas cosas que se extraen, ¿no? Pero bueno, decidimos como enfocarnos en esta industria que nos compete de alguna manera. Y pues sí, son todos estos materiales los que se extraen en nuestro país, o sea, algunos de ellos. La caliza, el mármol, el basalto, el tezontle, las tobas, la tierra, la arena, todos los metales, ¿no? Como el cobre, el fierro, el carbón, sílice, plomo, y hay muchos más, ¿no? Entonces, empezamos, sí, justo explorando en distintos sitios que nos eran como muy cercanos. Yo en aquel momento cuando empezamos a hacer materia prima, Gaby estaba en Chihuahua, había regresado de hacer su maestría y se asentó en Chihuahua por un ratillo. Yo estaba en Morelos, en Cuernavaca más específicamente. Entonces yo, o sea, estando en Cuernavaca, como que me di cuenta de algunas canteras de caliza que a mí, o sea, estéticamente me parecen como súper potentes y me llamaban mucho la atención desde el punto de vista estético, ¿no? Entonces era como de, vamos a visitar esos hoyos, ¿no? Que se ven increíbles y que con toda esta maquinaria que se usa, ¿no? Para extraer el material, pues a mí se me hace con una estética muy particular y fascinante. Y Gaby, estando en Chihuahua, hay un proyecto increíble que se llama Salvemos los Cerros de Chihuahua, que justo estaban abogando por toda la zona. Bueno, si quieres tú platicar más de eso. Bueno, yo regresando de la maestría, yo justamente hice mi tesis sobre movimientos sociales en Chihuahua, y yo había estado fuera de Chihuahua mucho tiempo pensando, cuando me había ido, se había quedado como muy vacío el campo de la actividad de movimientos sociales, ¿no? Porque había toda esta parte del narco y era como muy complicado. Pero regresando me encuentro con este grupo de activistas que se llama Salvemos los Cerros de Chihuahua, y estaban, bueno, todavía están abogando, peleando por proteger 18 zonas del estado, no es cierto, de la ciudad, específicamente de la ciudad. Y nada más para darles una idea, Nuevo León tiene 29 áreas naturales protegidas. El estado de Chihuahua tiene una, nada más, ¿no? Entonces, sabemos que también una vez que se declaran protegidas ciertas áreas, no es necesariamente una garantía de un buen manejo de esas áreas. Nos faltan muchos planes de manejo para que esas áreas no sean lugares que se quedan abandonados simplemente, o que pues nada de lo que maneja esa protección es vinculante, ¿no? Entonces, bueno, un poco entre mi regreso a Chihuahua fue por ahí, y un poco para mí también era muy importante entender como arquitectos, como arquitectas, qué podemos hacer, pues sí, como para sumar a esas iniciativas, ¿no? Y poco a poco nos dimos cuenta que el paisaje que estábamos viendo, ¿no? Del que estábamos rodeadas, era prescindible para la subsistencia también del ser humano. O sea, como que siento que no nos damos cuenta que al ver este paisaje también nos vemos reflejados nosotros mismos, ¿no? Y empezamos como a investigar mucho acerca del término paisaje y cómo es que nos llegó esta palabra colonial, ¿no? De un término alemán, del Landschaft, y cómo es que ese término alemán reduce el paisaje y todo lo que vemos como un área administrable, ¿no? Entonces llega ese concepto a América, gracias a la conquista española. Entonces nos llega el concepto de paisaje, pero como este ente que tienes que administrar, ¿no? Que obviamente los españoles, al estar conquistando nuevas tierras, pues quieren
saber cuantificar qué se estaba conquistando. Entonces, se pierde nuestra visión, ¿no? Se pierde esa desconexión, porque mucho antes de ese término, en América se usaba los mexicas usaban un término náhuatl que se llamaba Atepetl, que era justo la montaña en conjunción con el agua, ¿no? La montaña es agua, finalmente, y cómo es que ese binomio era parte de nosotros y de nuestra subsistencia como seres humanos. Entonces empezamos a encontrar un montón de términos que se relacionaban con el paisaje, pero el paisaje visto no como algo que es nuestro y como administrable, sino más bien como un término en el que nosotros somos parte de él porque vivimos de él, ¿no? La montaña nos da agua, la montaña nos da vida, la montaña nos da comida. Entonces sentimos que el poder regresar a ese término también nos va a hacer más conscientes de cómo es que el ser humano se relaciona con el paisaje y cómo es que al destruirlo y al estarlo, pues sí, tal cual, extrayendo, también poco a poco nos vamos nosotros destruyendo, ¿no? Porque básicamente es un binomio, ¿no? La naturaleza y el ser humano. Y pues nos empezamos a hacer estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen que seguramente ustedes conocen muy bien, que es las Mitras y que pues justo está la ciudad de Monterrey abajo, ¿no? Y tiene estos grandes hoyos ahí en esta increíble montaña que tienen. Y tal cual nos empezamos a preguntar cómo se ven estos vacíos que deja la arquitectura, ¿no? Finalmente esta es una montaña de caliza y de aquí se extrae todo el material para las cementeras. Y bueno, nos empezamos a hacer este tipo de preguntas como un poco más filosóficas y yo les quiero compartir que, regresándonos un poco en la historia del proyecto, iniciamos visitando los lugares que teníamos cerquita, ¿no? Porque era lo que podíamos hacer en ese momento. También pues estaba la pandemia en curso y algo que nos permitió hacer este proyecto es visitar, como en algún punto tuvimos un apoyo para poder ir a visitar varias partes del país, ya no solamente las que teníamos cerquita, pues yo tenía muy cerquita Chihuahua, ¿no? Y Chihuahua tiene también un límite natural, como las Mitras, una escala un poquito menor, que se llama la Sierra Nombre de Dios, que es justamente una de las zonas que pretendemos proteger, ¿no? Y también la Sierra de Nombre de Dios tiene su cementera, que es Cementos de Chihuahua, y a mí algo que me había llamado muchísimo la atención, que era parte de la investigación de Salvemos los Cerros de Chihuahua, es que la cementera tenía su mina atrás. Entonces está la ciudad de Chihuahua, está su borde natural y el hoyo estaba atrás. Entonces, como una de mis teorías era que, pues claro, como nadie lo ve, porque el hoyo literal está, o sea, una gran parte de esta cordillera ya es la pura fachada que da la ciudad, ¿no? Y por detrás está todo el hueco. Y como una de mis teorías era, pues claro, por eso, ¿no? O sea, por eso es posible para ellos seguirlo extrayendo, porque nadie se está dando cuenta, porque pues, del otro lado nadie vive, ¿no? Y bueno, venir aquí a Monterrey me di cuenta que... que lo vean. que no necesariamente eso es una teoría bueno, más bien descarté esa teoría, porque se avanza tan despacio que vamos normalizando esos huecos también, ¿no? Entonces esos huecos se empiezan a convertir en parte del paisaje, de nuestro paisaje natural, ¿no? Y bueno, esos huecos en las Mitras a mí me parecían, sí, igual espectaculares, o sea, como muy impresionantes, pues, pero no necesariamente hay un cambio en la dinámica, ¿no? O sea, sí sigue permitiendo igual. Y lo que nos parece también como súper curioso de aquí es que hay todos estos complejos que se ve que son condominios como de alta gama, viendo hacia el hueco, ¿no? Viendo hacia este cerro, ¿no? Bueno, no cerro, más bien hacia este vacío. Entonces, como, pues no sé, o sea, sí está cañón. No.
Sí, a mí me sorprendió mucho esta dinámica, ¿no? Que tienes atrás justo la parte que ya estuviste explotando, ¿no? Porque te tengo entendido que esta parte se explotaba con dinamita y en algún punto lo pararon. En los años 80, ¿no? Sí, es lo que yo tengo entendido. Sí, este es el fraccionamiento de Colinas del Valle, que es un fraccionamiento de departamentos de lujo que me imagino han podido ver sobre Morones Prieto, ¿no? Y está precisamente en el socavón de La Pedrera. Y de espaldas, aunque algunas casas y departamentos miran hacia allá, pues de espaldas está toda la herida de la montaña, ¿no? Y es lo que decían ahorita, de qué manera se normaliza ese paisaje, que incluso podemos habitarlo, ¿no? Ese paisaje destruido, ese paisaje herido, incluso nos permitimos habitarlo con la materia prima de la montaña vuelta a condominio, departamento de lujo. Exacto. Que para nosotros era, regresando un poquito a la pregunta anterior, para nosotros era como justo muy impensable que pudiéramos fotografiar directamente la arquitectura que se hace con el material que se extrae de al lado, ¿no? Y bueno, pues esta es como una foto que hasta en algún punto puede parecer un fotomontaje, ¿no? Pero es, sí, es lo que sucede ahí. Y bueno, algo, pues sí, creo que uno de los grandes logros de este proyecto es que pudimos visitar varios sitios de extracción en estas partes del país y nos dimos cuenta de muchas similitudes y contrastes en el territorio mexicano, ¿no? Por supuesto, faltan muchísimas otras partes del país, pero simplemente en estos, creo que eran 40 y tantos sitios, ¿verdad? Sí. Pudimos como desdoblar un montón de matices y dinámicas que suceden. Y esta imagen es, bueno, los primeros dos cortes, se cortó un poquito la parte de arriba, pero los primeros dos cortes, este es el corte del mapa que vimos al principio. O sea, en vez de verlo en planta, lo estamos viendo ahora como si cortáramos esta parte. Y cada color aquí pues responde a un tipo de material, una geología particular de cada sitio, ¿no? Los primeros dos son de Chihuahua, los segundos pues Monclova, y estos últimos tres que a mí me parecen muy bonitos, Monterrey, ¿no? Entonces creo que por allá está el Cerro de la Silla en el segundo corte, al lado, ¿no? Ándale ahí, por ahí. El Cerro de la Silla, Cola de Caballo. Y bueno, esto nos habla como de la composición del suelo mismo, ¿no? Que es muy, muy, muy bello. Entonces justo la primera fase fue entender el territorio, reconocerlo, ver dónde estábamos paradas, y después en esta segunda fase empezamos a desplegar la palabra paisaje en 4 diferentes conceptos. El primero de ellos es el paisaje ecológico, que nos habla de este vacío y cómo empieza el paisaje, la palabra y bueno, obviamente como también la imagen, a desdoblarse, y empiezas a tener diferentes capas, ¿no? Una de ellas es justo el vacío, pero ¿qué representa también el vacío, no? O sea, ¿qué representa ver ese hoyo en la montaña, ese hoyo en la tierra, no? Obviamente tiene muchas implicaciones ecológicas, ¿no? Entonces, en esta primera parte, por ejemplo, esta es una imagen de Coahuila, muy cerca de la zona de Carboneras, no me acuerdo bien cómo se llama, pero... Barroterán. Barroterán, ajá. Y, por ejemplo, esta imagen la tomamos y estos como espejos de agua, como pues sí, como cuencos de agua, son de una extracción que ya se hizo de carbón, pero a las carboneras se les hace más difícil sacar el agua para extraer el carbón que moverse un poco y empezar a extraer en otro sitio, ¿no? Entonces se hacen como todos estos contrastes en el paisaje, donde tienes esta agua que a lo mejor aquí ahorita en el proyector no se ve tan bien, pero cuando estás ahí es un agua verde, así súper como fluorescente, increíble, y ves todo este paisaje y lleno de los jales, ¿no? Que son como nuevas montañas que se construyen de todos los escombros que quedan. Entonces simplemente al ver
este tipo de imágenes te das cuenta de que tiene todas unas implicaciones ecológicas. ¿Qué pasa con el agua que ya no se absorbe, ¿no? ¿Qué pasa con todos esos ríos que ya dejan de ser porque ya no hay montaña donde te puedas tú vaciar, ¿no? Esta es una cementera, es la Holcim, si no me equivoco, es en Saltillo. Y, por ejemplo, pues las cementeras tienen unas grandes implicaciones ecológicas. Es una de las industrias más contaminantes del planeta, sobre todo por sus emisiones de CO2 al hacer la quema de la material, de la piedra caliza, ¿no? Y convertirlo en el cemento Portland que conocemos. Y obviamente pues están también todos estos contrastes, ¿no? Este es del Cerro Topo Chico y cómo es que la ciudad penetra, ¿no? No nada más vamos escarbando, sino también vamos construyendo encima de, ¿no? Esta es la Marmolera, ¿no? Otra de las mitras, otra del paisaje de Monterrey, ¿no? De la ciudad de Monterrey. Y si quieres tú despliega esta. Y bueno, también, ¿quieres que te Sí. releve con por supuesto, al ir visitando estos sitios nos dimos cuenta que pues hay muchas otras implicaciones, ¿no? Y uno que nos dimos cuenta muy pronto fue el paisaje social, el lugar, o sea, las personas que vivimos en esos sitios. ¿Qué pasa con los mineros que trabajan en la región carbonífera? Bueno, cuando fuimos a la región carbonífera acababa de suceder ese último accidente. Y luego investigando un poco más, hay reportes de cerca de 3.100 mineros muertos solo en esa región carbonífera, ¿no? Bueno, condiciones laborales, las escalas, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta que la extracción no solamente sucede a la montaña, sino también a las personas que la trabajan, ¿no? Las manos que están ahí todos los días, pues sí, poniendo su cuerpo, ¿no? En estos sitios. Foto de Don Juan. ¿Foto de qué? De Don Juan. Sí, que es un personajazo y que además, o sea, lo que también es bien bonito es como conectar con la gente. Por ejemplo, él era un experto en la montaña, ¿no? Y cuando nos explicaba cómo es que extraía el mármol, que yo le llamo ahorita el método de punto y línea, porque son puntos con cincel y después pasas la línea, que es el corte de la máquina, y vas trozando la montaña. Y él era así expertísimo en su materia, ¿no? En su quehacer. Y bueno, otra cosa como muy particular de este proyecto es que en realidad los sitios de extracción que logramos visitar, a los que logramos tener acceso como en el periodo de tiempo que tuvimos, pues eran chiquitas, ¿no? Eran minas de pequeña escala y artesanales, básicamente, porque pues cincel y marro. Y entonces esos métodos de extracción son muy distintos a, por ejemplo, pues la extracción que pudo haber hecho Cemex, ¿no? Que esas son visitas que no hemos logrado hacer todavía, por ejemplo, que pues ahí serían historias completamente distintas. Y esta justo fue el domingo 19 de junio del 2022. Estábamos en Monclova, creo, o por ahí. Y este era un titular no, Saltillo, mira. Dice Saltillo, bueno, no sé. Era el titular ahí, ¿no? Coahuila, segundo lugar en empleos mineros. ¿Y qué significa eso, no? Para estas personas. Ay, creo que eso se repitió. Eso también es importante señalar, ¿no? ¿Qué tipos de economías sostiene también la minería, ¿no? Porque no es lo mismo la tipología, el nivel de extracción o el volumen de extracción que puede llegar a ser una corporación transnacional como Cemex, al tipo de extracción a nivel artesanal como el caso de Don Juan ahí en el Cerro del Topo Chico, y cómo también esa extracción, nos guste o no, también sostiene familias y también sostiene economías y también sostiene y da soporte a muchas dinámicas o interacciones sociales que de pronto tampoco permiten ver
la gravedad del problema, y es normal que no permitan ver la gravedad del problema. Aquí creo que, y es importante decirlo, todas las personas que van a estar conversando durante estas sesiones de diálogos, creo que todo el mundo está enfocado o apunta hacia un mismo lugar al que yo he podido detectar, y que es tal vez pensar en cómo desacelerar ese proceso extractivo y cómo reducir esos grandes volúmenes de extracción de montaña, de materiales, de sedimentos, pero también de mandárselos de alguna forma a las grandes corporaciones, ¿no? Creo que ahí podremos encontrar un punto de vista en común, ¿no? Y también hacer perceptible la idea, noción de que la montaña es finita, la montaña se va a acabar, ¿no? La montaña no es infinita y no nos va a seguir prodigando de piedra, de caliza, de materiales para que nosotros sigamos construyendo infinitamente, ¿no? Y esa idea es bien complicada cuando lo conversas con personas cuyos modos de vida están sustentados en la extracción. Sí, y lo que permite la extracción a esta escala, ¿no? Que para mí, como que hay un asesinato de la diversidad en muchos sentidos, no solo el ecológico, también el económico, porque entonces hay regiones como la carbonífera que si vives ahí, trabajas en la mina y no hay otra cosa no hay otra actividad productiva económica, ¿no? Y eso hace que esa región sea 100% dependiente de inversión extranjera, que al final es un nuevo tipo de colonialismo, ¿no? Entonces, si no es solamente el asesinato de la diversidad o de la biodiversidad o la geobiodiversidad, leí por ahí, sino también de la diversidad económica, cultural, sí, como todos esos matices, ¿no? Que empezamos a desdoblar. Y bueno, creo que este también es el Topo Chico. Sí, luego está el paisaje de flujos, que es justo este movimiento que hacemos no solo del material y de dónde viene y hacia dónde va, sino también del movimiento del agua, por ejemplo, ¿no? En qué punto nace, cómo se va, ¿no? Por ejemplo, esta me encanta, que es de por donde vive ahorita Gaby, que es de Aculco, en el Estado de México, y ves cómo justo la montaña que está allá abajo dota de agua a toda una zona, ¿no? Y se van haciendo estas filigranas de agua que tú cuando estás parado ahí en medio de la cascada, pues no te das cuenta de la dimensión del agua que hay detrás de ti, ¿no? Porque tú nada más ves así estos prismas basálticos que son increíbles, pero no te das cuenta que viene de ese punto, ¿no? De un punto en el mapa muy específico, ¿no? Muy geográfico. ¿Cuál sería la alternativa? Porque pues siempre he estado con esa circunstancia de qué vamos a hacer si no se utiliza cemento, pero a la vez me pongo a pensar cómo pues la trayectoria de Nuevo León había en principio pues con tierra, con ¿cómo se llama? Sí, el adobe y con ramas de los árboles era con lo que se trabajaba. Probablemente ahorita para hacer un edificio de muchos pisos no funcione eso, pero ¿cuál sería la alternativa en arquitectura para utilizar? No sé, a lo mejor los desechos que han quedado de la extracción, como veíamos, eso, aunque cueste un poquito más que lo que cuesta el extraer el cemento, que pues es complicado porque digamos que en lo que es la política, pues los alcaldes, gobernadores, entonces me imagino que embolsan dinero por hacerse la vista gorda en que se continúe escarbando los cerros. ¿Hay alguna alternativa? Ay, no lo sé. Es que sabes que, o sea, estoy pensando justo como en la escala,
O sea, siento que hay muchas alternativas que se pueden manejar a una escala como más íntima, ¿no? O sea, como más de en una pequeña ciudad o así. O sea, en arquitectura existen muchas alternativas de construcción que puedes usar y que son más sustentables que el concreto, ¿no? O sea, usar tierra, usar los materiales locales, fijarte, ¿no? En tu alrededor y qué es lo que el contexto te puede dar como para poder construir, ¿no? Ciertas cosas. Pero también siento que son alternativas que a escala pequeña, ¿no? En un pequeño pueblo, así se pueden usar. En la ciudad, no sé, como que está difícil, ¿no? Por la escala, ¿no? Por la magnitud en la que vamos construyendo. Y también creo que hay que desacelerar esa construcción masiva, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en la Ciudad de México ahorita hay un boom inmobiliario innecesario, porque además es un boom inmobiliario que está sustentado por políticos y por compañías que solo quieren sacar raja de eso, ¿no? Pero en realidad hay muchos espacios vacíos, ¿no? Que podríamos utilizar y que en lugar de estar construyendo se podrían canalizar para vivienda popular, ¿no? Pero sí, es un tema complejo, ¿no? La arquitectura, el urbanismo, la construcción como de estas grandes ciudades es todo un tema. Y también a escala pequeña es todo un tema porque lo que pasa en ciertos pueblos, ¿no? En ciertas zonas del país es que les es más fácil construir con block porque te cuesta 8 pesos cada uno de los blocks, que mandar a hacer el adobe, esperar a que seque, hacerlo en la temporada que se debe de hacer, porque lo que tienes que hacer en lluvias, para que ya en temporadas secas lo puedas utilizar. Entonces, existen esas dos problemáticas, yo siento, ¿no? Pero de que existe como alternativa, sí, ¿no? Sí se podría. Uh-huh. Sí. O sea, por ejemplo, en términos de arquitectura, ¿no? Lo mejor, así, construir con tierra. Lo mejor, así. Es confortable, es hermético, es sustentable, se regresa al mismo sitio donde se obtuvo, ¿no? La madera, la tierra, la piedra. Sí. La cal también, ¿no? Podemos empezar a utilizar más cal, ¿no? En lugar de yeso, ¿no? Y de estos recubrimientos. También la cal tiene un ciclo, libera CO2, pero el mismo CO2 que libera lo absorbe. Entonces es un ciclo perfecto en el que no desecha ese CO2. Entonces, sí. Bueno, hola. Soy Gerardo, soy arquitecto, conocido de tanto de Gaby como de Erika. Estudié junto con Erika hace ya algunos ayeres en UNAM. Llevo 3 años viviendo en esta ciudad. Me estoy haciendo cada día más regio. Soy chilango de nacimiento. Y mi pregunta un poquito va, pues, el desarrollo va de la mano del crecimiento económico, del crecimiento poblacional, del mejorar la infraestructura que tenemos como país, que tenemos como sociedad en general. Y vamos, estamos a punto de cumplir 200 años, ¿no? de la invención o de la creación del cemento Portland. Y Monterrey como ciudad, uno de los pilares fundamentales es el negocio del concreto, ¿no? Cemex, empresa regia, segunda concretera más grande del mundo. No creo que estemos en un futuro cercano en dejar de usar concreto, ¿no? O sea, esa es una realidad, es barato, es práctico, es fácil de hacer. Entonces, vamos a seguir necesitando extraer las materias primas que se necesitan para el concreto. Tendríamos que aprender a hacer a aplicar mejores prácticas para la fabricación del concreto, pero las materias primas necesarias van a tener que seguir siendo extraídas. ¿Cómo? Y más hablando de que estamos en una sociedad en crecimiento. Ya lo mencionaba, ¿no? Tanto poblacional como económico. Entonces, creo que es un problema grave, el tema de dónde vamos a hacer esta extracción, cómo va a ser esta extracción, bajo qué normas éticas, ecológicas. Nosotros como arquitectos, por lo menos ahorita no tenemos vislumbrado la opción para construir con concreto, es construir con metal, pero pues es lo mismo, es el mismo problema.
nada más que en otras regiones del país. Entonces, creo que esta investigación es muy positiva para concientizar a las personas del impacto que tiene, pero creo que sí se tiene que enfocar con qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en un país donde, ni siquiera un país, un mundo donde esto va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes para hablar con los arquitectos? Digo, lo difícil viene adelante, ¿no? El call to action, ¿no? Call to action, bueno, el llamado a la acción. Qué preguntaza. Yo quisiera poner sobre la mesa esa idea de que del mito del progreso, ¿no? Yo no creo que seguir creciendo sea realmente progreso para quién. Eso como que ya empieza a cuestionarse también en muchos otros campos, ¿no? ¿Quién se beneficia de esta sobreproducción de concreto, de cemento? De hecho, por lo menos en Chihuahua, no sé cómo fue aquí, pero en Chihuahua se dejó de usar el adobe porque para tú pedir un préstamo para construir, no te lo daban si era con adobe. Solo te daban un préstamo para construir si era con block o cemento. ¿Aquí también? Ajá, entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, por supuesto, es lo que decía Erika. Entonces, los pueblos pequeños, las familias de mediano ingreso que necesitan un préstamo para construir una casa. De hecho, yo creo que ya las familias de ahorita ni siquiera pueden acceder a ese préstamo, pero a lo que voy es, sí, yo creo que sí hay un reto cultural que no sé si tiene una respuesta inmediata o si es así como nada más apagar un switch, pero es simplemente una conversación que hay que poner sobre la mesa y empezar a retar esas ideas de crecimiento infinito, ¿no? Porque ya topamos. De hecho, ya, o sea, topamos en agua, topamos en erosión, en soberanía alimentaria, como en todos los temas, ¿no? En salud. Entonces, yo creo que esa conversación es súper importante y no solamente con arquitectos, porque al final yo sí noto que la arquitectura muy recientemente se ha interesado por el tema político, ¿no? O por lo menos como más en general, como que apenas estamos poniendo un piecito también, como empezamos a entender cómo nos permea pues sí, el ámbito político en nuestro quehacer, ¿no? También.